Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Pensó que nadie lo recordaría, hasta que un joven seal vio su tatuaje y se quedó paralizado. A la salida del antiguo barrio portuario de Nueva Orleans, en el sector aún algo olvidado de por agua entre los almacenes medio abandonados y las paredes cubiertas de hiedra y grafitis descoloridos, un banco de madera carcomido resistía el paso del tiempo como un faro solitario. Allí, cada mañana, sin falta, sin importar el tiempo, se sentaba Franklin Elijah Holloway. Llegó antes del amanecer, todavía con la misma chaqueta militar verde, arrugada, manchada, demasiado abrigada para el verano, demasiado ligera para el invierno. Una chaqueta que nunca había dejado de usar, como si lo mantuviera con vida. La tela estaba raída, pero en el pecho aún se veían los rastros descoloridos de un nombre bordado F. Holloway. Las letras se desvanecieron, como si también quisieran desaparecer con el resto de su memoria. Franklin tenía 74 años, pero llevaba sobre sus hombros el peso de 2 vidas. Piel oscura curtida por el sol y el silencio, barba entrecana recortada a mano, mirada fija, firme, casi animal, como un viejo león que ya no duerme pero no ha olvidado nada. Casi nunca hablaba. No porque no tuviera nada que decir, sino porque nadie hacía las preguntas correctas. Todas las mañanas salía de su pequeña casa de madera, calle del Deseo, con una bolsa de lona en la mano, llena de migas de pan o arroz blanco frío, se dirigía directamente a su banco, saludaba a los pocos rostros conocidos con un discreto asentimiento y se sentaba sin decir palabra. Allí alimentó a las palomas. Vinieron por docenas, piando, dando vueltas a su alrededor como si lo reconocieran. Y tal vez, en su olvidado lenguaje de los pájaros, lo supieron. Que no era solo un viejo solitario. Pero un hombre de guerra. Un sobreviviente. Una cicatriz viviente. Algunos transeúntes del barrio, los que lo habían visto allí durante años, lo apodaron el Coronel. Por costumbre. Por respeto silencioso. Otros dijeron que había luchado en Vietnam, o había sido guardaespaldas de un político, o incluso piloto de helicóptero. Pero todo esto eran solo rumores. También corrían historias de que había matado a un hombre con las manos desnudas en un bar de Mississippi, o de que una vez había protegido al presidente Johnson. Los rumores danzaban a su alrededor como hojas muertas en otoño, sin arraigar. ¿La verdad? Pocos lo sabían realmente. Franklin no confirmó nada. Estaba contento de estar allí. De existir, sobrevivir en las sombras. Observaba el mundo sin participar en él, como un antiguo dios caído, testigo del paso de los años y del desvanecimiento de los recuerdos. Había visto crecer a los jóvenes del barrio y luego desaparecer. Había visto cambiar los edificios, los cafés modernos reemplazar a los supermercados tradicionales. Pero él no se movió. Él era estoico. Silencioso. Inmutable. Como un centinela del pasado, situado en la frontera entre el olvido y la leyenda. Y sin embargo, detrás de ese silencio, bajo esa chaqueta enorme y esa mirada de acero, había algo oculto, un hombre que América había borrado. Una mañana de julio, pesada y opresiva, como solo Luisiana puede serlo, la ciudad parecía envuelta en un velo palpable de calor y humedad. El aire vibraba bajo un sol implacable, e incluso las cansadas paredes de los edificios parecían rezumar humedad. Del café vecino, una puerta crujió suavemente y salió un joven. Alto, atlético, de piel ligeramente bronceada y color aceituna, vestía una camiseta oscura que ceñía sus músculos marcados y pantalones cargo. Sus gafas de sol negras y reflectantes estaban echadas hacia atrás, dejando al descubierto una mirada penetrante que escudriñaba atentamente el paisaje urbano. El nombre de este joven era Malik Donovan, 28 años. Un seal condecorado de la Marina, estaba de permiso, de vuelta en el pueblo natal de su tío, un veterano respetado. Malik conocía las polvorientas calles de Bywater, pero aún tenía que descubrir algunos secretos ocultos tras las fachadas desmoronadas. Mientras se acercaba al banco familiar donde estaba sentado el anciano, una pequeña cosa llamó su atención, un tatuaje, medio oculto bajo la manga remangada de la gastada chaqueta militar. Malik entrecerró los ojos. No era un tatuaje cualquiera. Pudo distinguir, a pesar de la piel arrugada, el diseño de una cobra sinuosa, con su cuerpo envuelto alrededor de una daga. Justo debajo, 3 letras grabadas,
casi borradas por el tiempo y los años de guerra BPT. Equipo Fantasma Negro. Un nombre que resonó en los corazones de los soldados de élite. Una unidad clandestina, casi mítica, cuyas misiones secretas en las zonas de guerra más peligrosas habían forjado leyendas. Pero cuya existencia siempre había sido negada, oculta tras muros de silencio. Malik se detuvo de golpe y se quedó sin aliento. Durante su entrenamiento, había aprendido a identificar estos símbolos. Y, sobre todo, había oído hablar de una figura misteriosa en esta unidad. El Fantasma Negro. Un soldado escurridizo, un estratega excepcional, un francotirador y un maestro de la infiltración. Una sombra que aparecía donde nadie podía predecirlo, salvando la vida de hombres que habían caído en trampas mortales. Se decía que había salvado a una docena de pilotos abatidos tras las líneas enemigas, en selvas inaccesibles. Pero nunca, jamás, su nombre había aparecido en los informes oficiales. No porque no mereciera el reconocimiento, sino porque era negro. Un destello de respeto mezclado con emoción cruzó la mirada de Malik. Se quitó lentamente las gafas de sol, revelando unos ojos oscuros que brillaban con una luz seria y decidida. Con cautela, caminó hacia el hombre, y en voz baja, casi vacilante. Señor. Disculpe. Este tatuaje. ¿Formaba parte del equipo Fantasma Negro? Franklin apenas levantó la vista, sus rasgos curtidos delataban una sorpresa contenida. Permaneció en silencio. El silencio parecía colgar como un velo entre ellos, cargado de historias no contadas. Malik insistió suavemente, como para romper una barrera invisible. Mi tío, el sargento Edward Turner, me hablaba a menudo de ti. Me decía que si alguna vez quería ser hombre, debía agradecerle a un hombre llamado Frank Holloway, por todo lo que sacrificó para que otros pudieran vivir. Estas palabras surtieron efecto de inmediato. Franklin se quedó paralizado. Su mirada se desvió un instante, como si viera un fantasma del pasado. El nombre de Edward Turner resonó en su memoria sepultada. Luego, lentamente, casi suavemente, asintió. Eddie. Era un buen chico. Me llamaba Capitán Sombra. Se hizo un profundo silencio, lleno de tácita complicidad. Dos generaciones de guerreros, unidos por el pasado y el peso de los secretos. Al día siguiente, justo cuando el sol comenzaba a asomar entre la densa humedad del amanecer, Malik regresó. Esta vez, no solo con sus preguntas, sino también con una pequeña bolsa de papel marrón que contenía café negro humeante y donas azucaradas, simples ofrendas para intentar romper la barrera de silencio que rodeaba a Franklin. Al día siguiente, regresó. Y de nuevo, en los días siguientes, con una regularidad casi ritual. Cada vez, aportaba un poco de calidez humana, y sobre todo, su mirada atenta, paciente y respetuosa. Él estaba escuchando. Tomó notas en un pequeño cuaderno de tapa desgastada. No quería apresurar las cosas. Y poco a poco, en esa soledad que compartían, Franklin se fue abriendo, en medias palabras, a través de recuerdos temblorosos, como si levantara un velo polvoriento que había cubierto fragmentos preciosos. No teníamos nombres, dijo con la voz quebrada por años de olvido y dolor. Solo códigos, números. Llamadas de radio cifradas. Entramos donde nadie quería ir. Donde la luz nunca tocaba. Misiones de las que nadie podía hablar. Órdenes que nadie entendía. Él meneó la cabeza distantemente. Pero cada vez, nos recordaban algo esencial, no están aquí por la gloria. No son nada para el ejército. Son invisibles. Franklin sostuvo la mirada de Malik, una sonrisa cansada pero genuina iluminó sus rasgos. Ya sabes, el verdadero coraje, no es el que muestras a los demás. Es lo que llevamos muy dentro, en silencio. Estas palabras impactaron profundamente a Malik. Comprendió que este veterano, este hombre casi olvidado, cargaba con el peso de vidas sacrificadas, de honores no reconocidos, de una lucha que trascendía el campo de batalla. A medida que pasaban los días, Malik comenzó a compartir esta frágil historia, este testimonio único. Habló con sus hermanos de armas, aquellos que habían luchado en unidades de élite, hombres que entendían ese silencio impuesto. Luego, con cautela, contactó con periodistas militares, personas capaces de levantar el velo de esta leyenda oculta.
En este mismo barrio de Bywater se filmó un modesto vídeo en el que Franklin contó lo que pudo, dando una idea de la profundidad de su experiencia. Muy rápidamente, los veteranos comenzaron a regresar. Habían reconocido en esa silueta desgastada a un hermano de armas, a un compañero perdido. Las lágrimas brotaron de sus ojos cansados. Algunos cayeron de rodillas ante él, como si renaciera ante sus ojos. ¿Estás vivo? ¡El fantasma! ¡El verdadero fantasma está vivo! Abrazos, manos entrelazadas, voces temblorosas. Se acaba de reconstruir un puente entre el pasado y el presente. El hombre invisible se fue convirtiendo poco a poco en el hombre que el país necesitaba recordar. En tan solo unos días, la historia de Franklin Holloway pasó de ser un susurro silencioso en las calles de Bywater a una onda expansiva que se extendió por todo el país. El New York Times el baile se inauguró con un conmovedor artículo titulado El hombre que América olvidó, la historia borrada de Franklin Holloway. El texto recorre con sensibilidad la vida de este hombre, sus hazañas pasadas, los silencios forzados, los descuidos institucionales y el renacimiento inesperado de su leyenda. Poco después, las cámaras de invadió las calles de Nueva Orleans, capturando imágenes de Franklin en su banco, rodeado de veteranos y jóvenes soldados que acudían a escuchar sus historias. Luego vino la reacción oficial. El ejército de los Estados Unidos ella misma se vio obligada a reconocer que en el pasado, algunas unidades de élite, especialmente aquellas que operaban bajo el sello del secreto, no habían hecho justicia a sus héroes, a menudo debido a prejuicios raciales o necesidad estratégica. Ante la creciente presión de los medios de comunicación, los veteranos y la opinión pública, la Pentágono anunció la organización de una ceremonia solemne en honor a Franklin Holloway. Ese día, el salón principal del Pentágono estaba abarrotado, veteranos con uniformes impecables, familias emotivas, jóvenes reclutas con miradas de admiración y figuras militares de alto rango. El ambiente estaba cargado de emoción y respeto. Franklin, vestido con un uniforme nuevo, limpio y reluciente, entró. Le temblaban ligeramente las piernas, delatando la intensidad del momento, pero mantenía la frente en alto, con la dignidad y el orgullo de quien había esperado este día toda su vida. Un general con rostro serio y voz solemne se adelantó ante el micrófono y leyó un discurso cuidadosamente preparado. Por su coraje inquebrantable, sus sacrificios invisibles y su lealtad a un país que no siempre lo ha reconocido. Hoy honramos al sargento Franklin Elijah Holloway, héroe de guerra y conciencia viva de nuestra historia. Que su viaje inspire a las generaciones futuras y recuerde a todos que el verdadero heroísmo trasciende barreras y silencios. Ante estas palabras se escuchó un estruendoso aplauso. Franklin recibió a su vez el Estrella de Plata, símbolo de valentía excepcional en combate, el prestigioso Legión del Mérito, por su conducta y liderazgo ejemplares, así como por su reconocimiento presidencial excepcional, presentado por un representante directo de la Casa Blanca, que vino especialmente a honrar a este héroe largamente ignorado. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. No de tristeza, sino de profunda emoción, la satisfacción de una vida de lucha finalmente reconocida. Ese día, Franklin Holloway dejó de ser un fantasma olvidado. Se convirtió en una luz brillante en la historia estadounidense, un símbolo de honor, sacrificio y resiliencia. A su regreso a Nueva Orleans, Franklin no esperaba lo que le esperaba frente al pequeño café donde habitualmente tomaba su café de la mañana. Se había formado una fila larga y silenciosa. Hombres y mujeres jóvenes, algunos con uniforme militar, otros con ropa sencilla, esperaban pacientemente, no para hacer preguntas ni tomarse selfies, sino simplemente para escuchar. Venían de barrios distintos, de comunidades diversas, pero todos compartían un dolor común, el peso invisible del combate, ese que no se ve en el campo de batalla, pero que carcome el alma. Franklin, humilde y siempre reservado, aceptó sin palabra, sentado en una plataforma improvisada. Día tras día, impartía conferencias y talleres. Habló con jóvenes veteranos que sufrían estrés postraumático, ansiedades nocturnas, pesadillas persistentes y sombras del pasado que los atormentaban. Su voz, profunda y llena de sabiduría, resonó por toda la habitación. La guerra, hijos míos, es una herida que habla poco. Se esconde detrás de las miradas vacías, de los silencios, del dolor que nadie ve. Pero esta herida, hay que escucharla. De lo contrario, acabará comiéndonos desde dentro. Les dijo que la fuerza no estaba solo en luchar, sino en la capacidad de hablar, de compartir, de no dejar que el peso de los recuerdos los aísle.
Unos años más tarde toda la comunidad militar lamentó la pérdida de este gigante silencioso. Franklin Holloway murió en paz mientras dormía, rodeado de fotografías de sus compañeros de armas, cartas y recuerdos de una vida de sacrificio. El día de su funeral, cientos de soldados de todo el país se reunieron para presentarle sus respetos. Llevaron su ataúd respetuosamente, sus pesados pasos resonando como una canción de despedida. El presidente de los Estados Unidos, conmovido por el impacto duradero de su vida, envió una carta formal de condolencias a su familia, saludando a un héroe cuyo nombre e historia finalmente habían encontrado su lugar en el corazón de la nación. Pero el legado de Franklin no terminó ahí. En una base militar estratégica de la costa este, una sala de entrenamiento fue rebautizada oficialmente en su honor. Centro Táctico Franklin Holloway. Un lugar dedicado al entrenamiento de soldados de élite, un santuario donde el espíritu del soldado invisible, del fantasma hecho memoria viva, seguiría inspirando a las generaciones futuras. A través de esta sala, a través de estos jóvenes soldados que conocerían su historia, Franklin Holloway viviría para siempre, un símbolo de honor, coraje y resiliencia.